La mesa estaba servida. El aroma de la comida recién preparada llenaba el comedor, mezclándose con el murmullo de los cubiertos y las voces apagadas de mi familia. Había cocinado con esmero, como siempre, una sopa caliente, un asado al horno y la ensalada que tanto le gustaba a mi hija. Para mí, esas cenas familiares eran la manera de mantener unidos los lazos que poco a poco parecían deshilacharse. Miré a mi hija, Claudia, que se acomodaba el cabello detrás de la oreja con gesto nervioso. A su lado estaba Javier, mi yerno, el hombre que con los años se había convertido en una sombra oscura sobre nuestras reuniones. Sonrisa arrogante, palabras medidas, pero siempre con ese filo que hería aunque no se pronunciara fuerte. Yo respiré hondo. Me repetí a mí misma que esa noche todo sería diferente, que lograría mantener la calma. Pero entonces ocurrió. Cuando serví la última copa de vino, Javier se levantó de la mesa con un gesto brusco. El silencio cayó de golpe sobre todos, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Él nos miró con una expresión fría, los labios apretados en una línea dura, y soltó: «Esta es la última vez que comemos juntos». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, cargadas de veneno. Claudia bajó la mirada, incapaz de sostener la tensión. Mi nieto dejó de jugar con la servilleta y me miró con ojos confundidos. Yo me quedé de pie, con la cuchara en la mano, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. Lo observé con calma, aunque por dentro mi sangre hervía. Sus ojos brillaban de satisfacción, como si esperara verme derrumbarme en ese instante. Como si quisiera grabar en su memoria el momento en que me hacía sentir derrotada frente a mi propia familia. No le di ese gusto. Sonreí apenas, una mueca serena, y le respondí con voz firme: «Entonces será una cena que no olvidarás». La incomodidad se extendió por la mesa. Claudia carraspeó, intentando romper el silencio. «Javier, por favor, no empieces». Él levantó una mano, interrumpiéndola. «No, Claudia. Ya es suficiente. Esta farsa no puede seguir». Me miró directo a los ojos, como si quisiera desafiarme. Yo sostuve su mirada sin pestañear, sintiendo que en ese cruce silencioso se libraba una batalla invisible. Dentro de mí, una voz gritaba: «¿Te atreves a desafiarme en mi propia casa, después de todo lo que hice por ustedes?». Pero no dije nada más. No todavía. Mi plan llevaba tiempo gestándose, y esa noche sería el escenario perfecto para ponerlo en marcha. Javier no sabía que yo también había guardado mis cartas, y que el golpe que estaba por recibir sería mucho más fuerte que cualquier palabra lanzada en medio de una cena. Me senté lentamente, dejando la cuchara sobre el plato sin hacer ruido. El resto de la familia retomó el movimiento con nerviosismo, como si intentaran continuar la cena aunque el aire estuviera impregnado de tensión. Yo probé un sorbo de vino, sin apartar la vista de mi yerno. Él estaba convencido de tener el control. Pero lo que ignoraba era que su arrogancia lo había cegado al detalle más importante: yo ya había previsto cada paso de esa noche. Y aquí hago una pausa, queridos oyentes. Si esta historia ya los tiene intrigados, los invito a suscribirse al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos acompañan. Porque lo que ocurrió después de esa frase de Javier fue un giro que nadie en esa mesa, ni siquiera él, pudo imaginar. La tensión continuaba mientras cortábamos la carne, pero los gestos eran mecánicos, carentes de sabor. Cada palabra, cada mirada, era un campo de batalla en silencio. Y aunque Javier se creía ganador por adelantado, yo sabía que la última palabra estaba reservada para mí. Porque lo que esa familia había olvidado era que, aunque me llamaran vieja o me creyeran débil, aún conservaba la fuerza de la experiencia. Y esa fuerza sería mi mejor arma esa noche. Me llamo Inés Gutiérrez, tengo 70 años, y aunque mi cuerpo ya carga con los años, mi mente sigue más despierta que nunca. Desde joven aprendí que la vida no regala nada, que cada logro se arranca con esfuerzo y sacrificio. Por eso, cuando veo a alguien querer pisotear lo que tanto me costó levantar, siento que la sangre me hierve. Conocí a mi esposo, Rafael, cuando apenas tenía 20. Un hombre trabajador, de campo, con las manos curtidas y el corazón noble. Con él construí la casa en la que ahora vivo, ladrillo a ladrillo, entre jornadas interminables de trabajo y sueños compartidos. Esa casa se convirtió en el centro de nuestra vida familiar. Allí crecieron mis hijos, allí celebramos fiestas y lloramos pérdidas. Rafael partió hace ya una década, y desde entonces yo he sostenido sola ese hogar. No me quejo, la soledad me enseñó a ser más fuerte, aunque a veces la nostalgia me arranca lágrimas en la oscuridad. De mis 3 hijos, la más cercana siempre fue Claudia.
Nacida con el carácter de su padre, sensible pero firme, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón. Cuando conoció a Javier, pensé que al fin había encontrado un compañero digno. Recuerdo la primera vez que me lo presentó, traje bien planchado, modales ensayados, palabras dulces que sonaban casi perfectas. Yo, ingenua, creí que aquel hombre cuidaría a mi hija. Pero con el tiempo, las fisuras se hicieron visibles. Javier resultó ser hábil con la palabra, pero no con los hechos. Lo suyo era aparentar, impresionar a desconocidos, mostrar una vida de lujo que en realidad no podía sostener. Las deudas comenzaron a acumularse, las discusiones con Claudia se hicieron frecuentes. Yo observaba en silencio, temiendo que mi hija sufriera las consecuencias de un hombre que solo pensaba en sí mismo. Y no tardaron en llegar las primeras humillaciones. Comentarios disfrazados de bromas, miradas de desprecio cuando creía que nadie lo notaba, insinuaciones de que yo ya no pintaba nada en la vida de mi propia familia. Al principio, Claudia lo defendía. Mamá, no es así, me decía. Javier está estresado, tiene muchas presiones. Yo la escuchaba, aunque por dentro me desgarraba ver cómo justificaba lo injustificable. Pero los años pasaron, y esas grietas se convirtieron en abismos. Javier dejó de ocultar su desprecio hacia mí. Me llamaba antigua, estorbo, incluso una vez susurró, creyendo que no lo escuchaba. Tu madre ya debería estar en un asilo. Aquella frase me quemó por dentro, pero también sembró la semilla de mi respuesta. Porque si algo he aprendido es que el respeto se exige con hechos, no con súplicas. Y yo no iba a permitir que un advenedizo borrara la dignidad de toda una vida. Claudia comenzó a notar la distancia entre nosotros. Intentaba mediar, pedía calma, pero su voz sonaba cada vez más cansada, desgastada por la batalla de sostener un matrimonio que se derrumbaba. Mis nietos, ajenos a todo, eran lo único que me daba paz. Cuando venían a visitarme, mi casa volvía a llenarse de risas, y yo sentía que todo valía la pena. Ellos eran la razón por la que resistía. Así llegamos a esa cena. Yo la había preparado con esmero, como quien pone la mesa para un acto solemne. No era solo una comida, era un escenario cuidadosamente dispuesto, donde cada plato, cada copa, tenía un lugar. Porque sabía que esa noche marcaría un antes y un después. Javier llegó con su porte altivo, mirando cada rincón de la casa como si fuera un lugar que no le pertenecía. Yo noté cómo sus ojos se posaron en la vajilla, en los muebles, como si ya se sintiera dueño de todo. No lo era, y no lo sería jamás. Durante la cena, supe leer cada gesto. El movimiento inquieto de sus manos sobre el mantel. La sonrisa forzada cuando mi nieto le hizo una pregunta inocente. La forma en que evitaba mirarme directamente, salvo cuando quería lanzar alguna provocación. Hasta que al final, incapaz de contenerse, se levantó y soltó su frase venenosa. Esta es la última vez que comemos juntos. Una amenaza, una declaración de guerra disfrazada de sentencia. Pero lo que Javier ignoraba era que yo llevaba años preparándome para ese momento. Porque mientras él se envalentonaba creyendo que podía aplastarme con palabras, yo había trabajado en silencio. Guardando documentos, revisando papeles, asegurándome de que todo estuviera en orden. Yo sabía que llegaría el día en que tendría que defender mi dignidad frente a ese hombre. Y estaba lista. El plan estaba en marcha. Él pensaba que yo era débil, que podía intimidarme en mi propia mesa. Pero lo que en realidad había hecho era subirse a un escenario que yo misma había preparado para su caída. Esa noche, frente a la mesa iluminada por las velas, el vino y la carne servida, Javier creyó que tenía la última palabra. No sabía que la verdadera partida apenas comenzaba. El silencio tras su frase aún flotaba en el aire, pesado como una losa. Esta es la última vez que comemos juntos. Las palabras de Javier resonaban en mi mente una y otra vez, como un eco maldito que nadie se atrevía a interrumpir. Yo me limité a seguir cortando la carne con calma, como si no lo hubiera escuchado. Sabía que esa aparente indiferencia lo irritaba más que cualquier respuesta. Y así fue. Javier, con la copa en la mano, sonrió con esa mueca suya tan cargada de soberbia. Inés, usted siempre se esmera en cocinar, se lo reconozco. Pero la verdad es que estas cenas ya no tienen sentido. Alzó la vista y agregó, sin pestañear. Yo no pienso seguir perdiendo el tiempo en rituales que no llevan a nada. Claudia lo miró suplicante, con un leve movimiento de cabeza que parecía pedirle que se callara. Javier, por favor, susurró. Pero él no se detuvo. Se acomodó en la silla, estirando las piernas bajo la mesa como si fuera el dueño del lugar. Mire,
Suegra, voy a serle franco. Usted ha vivido muchos años aquí, aferrada a esta casa como si fuera un templo. Pero los tiempos cambian. Su tono se volvió más duro, más cortante. No puede seguir creyendo que todo gira alrededor de usted. La verdad es que su etapa ya terminó. Claudia bajó la mirada, avergonzada. Mi nieto, con apenas 9 años, se removió incómodo en su asiento, sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo la tensión como un cuchillo. Yo lo observaba en silencio, sorbo a sorbo de mi vino. Cada palabra suya era una piedra más en el muro que él mismo levantaba para aislarse de la familia. Y aunque dolía escuchar cómo me relegaba a la nada, en el fondo yo sabía que sus palabras eran el preludio de su propia caída. ¿Sabe qué pienso, Inés? Continuó con tono burlón. Que usted debería estar agradecida de que todavía la invitemos a compartir. Porque, seamos sinceros, está aquí más por compromiso que por otra cosa. Un murmullo de incomodidad recorrió la mesa. Claudia apretó su servilleta con fuerza, como si quisiera desaparecer. Yo, en cambio, sonreí apenas, manteniendo la serenidad que tanto lo exasperaba. Me incliné hacia él, despacio, y dije con voz firme pero tranquila. Curioso, Javier. Siempre pensé que la gratitud era una virtud de los nobles, no de los soberbios. Su sonrisa se desdibujó un segundo. Yo lo noté. Había logrado lo que quería, sembrar en él la primera grieta. Pero no se rindió. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y me espetó. Usted no entiende, Inés. Yo soy el que sostiene a Claudia ahora. Yo soy el futuro de esta familia. Golpeó la mesa suavemente con el dedo índice. Y usted es el pasado. Claudia se llevó una mano a la frente, como si quisiera tapar la vergüenza. Basta, Javier, te lo ruego, dijo con voz quebrada. Él la ignoró. Seguía mirándome, convencido de que sus palabras eran cuchillos mortales. Lo que no sabía era que yo ya estaba blindada. Dentro de mí, una voz serena me repetía. Resiste, Inés. Deja que hable. Cada palabra lo acerca más a su final. Recordé todas las veces que había escuchado comentarios similares, disimulados en cenas anteriores, en reuniones familiares, en conversaciones de pasillo. Recordé cuando me llamó vieja inútil frente a Claudia, creyendo que yo no escuchaba. Recordé cuando dijo que mi casa estaba mejor en sus manos, que él sabría administrarla mejor que yo. Esa noche, todas esas heridas se amontonaban, dándole más fuerza a mi decisión de no dejarlo ganar. Él alzó la copa y brindó solo, con tono burlón. Por los cambios que se vienen, aunque algunos no lo entiendan. Yo choqué mi copa suavemente contra la suya, mirándolo fijo a los ojos. Por los cambios, Javier. Y por las sorpresas que nos da la vida. Él arqueó una ceja, intrigado. Yo sonreí con calma, como quien guarda un secreto que arde en el bolsillo. El resto de la cena transcurrió en un ambiente extraño. Las palabras parecían cuchillos, los silencios eran aún más pesados. Claudia intentaba mantener la conversación con temas triviales, pero Javier volvía una y otra vez a insinuaciones mordaces. Hablaba de inversiones, de herencias, de cómo modernizar la vida familiar. Yo lo escuchaba con paciencia, tomando nota mental de cada detalle. Él pensaba que hablaba de planes. No sabía que estaba describiendo, sin querer, el terreno exacto donde se enterraría a sí mismo. Al terminar el postre, Javier se recostó en la silla, y con una sonrisa soberbia, lanzó la frase final de la velada. Disfruten, porque pronto todo esto cambiará. Mi nieto lo miró confundido, Claudia cerró los ojos con dolor, y yo, simplemente, me puse de pie. Recogí los platos con calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero en mi interior, el plan ya estaba latiendo con fuerza, listo para revelarse. Lo miré una última vez esa noche y dije en voz baja, apenas un murmullo que solo él alcanzó a escuchar. No siempre gana el que habla más fuerte, Javier. Su gesto altivo se tensó. Yo me fui a la cocina, dejando tras de mí la certeza de que su arrogancia había cavado su propia tumba. La madrugada llegó envuelta en un silencio espeso. La cena había terminado, pero el eco de las palabras de Javier seguía rondando la casa como un mal espíritu. Yo recogí los platos en la cocina, mis manos se movían con calma, pero por dentro cada gesto era parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Había esperado demasiado tiempo para ese momento. Cada humillación, cada desprecio, cada mirada de arrogancia habían alimentado en mí la paciencia de quien sabe que tarde o temprano la justicia se abre camino. Javier entró en la cocina con la copa aún en la mano.
Me observó en silencio unos segundos, con esa sonrisa torcida que tanto lo caracterizaba. ¿Sabe algo, suegra?, dijo al fin. A veces me da la impresión de que usted cree tener algún tipo de poder aquí. Yo seguí secando un plato, sin mirarlo. Las impresiones, Javier, suelen engañar. Él soltó una carcajada breve. Pues yo le aseguro que esto ya no es lo que era. Claudia y yo hemos decidido que es hora de hacer cambios. Grandes cambios. Dejó la copa sobre la mesa y se cruzó de brazos. Y créame, no hay lugar para usted en esos planes. Lo miré por primera vez esa noche con calma, con una serenidad que parecía descolocarlo. ¿De verdad piensas que puedes decidirlo todo?, pregunté con voz baja. Él se encogió de hombros. No lo pienso, lo sé. Claudia apareció en la puerta en ese momento, nerviosa. Javier, basta. No es momento de hablar de eso. Pero él la apartó con un gesto brusco. No, Claudia. Ya es hora de ser claros. Me miró de frente, con un brillo de desafío en los ojos. Esta casa, esta mesa, esta familia, ya no dependen de ella. Dependen de mí. Yo respiré hondo, apoyé el plato en la repisa y lo miré con firmeza. Entonces es buen momento para enseñarte algo, Javier. Fui hacia el aparador del comedor y abrí uno de los cajones inferiores. De allí saqué una carpeta gruesa, cerrada con un lazo rojo. La coloqué sobre la mesa, justo frente a él. ¿Sabes qué es esto?, pregunté. Javier arqueó una ceja y rió con desdén. ¿Papeles viejos? Papeles que pueden cambiar tu vida, dije despacio, sin apartar la vista de su rostro. Claudia se acercó, confundida. Mamá, ¿qué es eso? Yo la miré con ternura. La prueba de que todo lo que tu padre y yo construimos sigue bajo mi cuidado. Y de que nadie, absolutamente nadie, puede quitármelo sin enfrentar las consecuencias. Abrí la carpeta. Dentro había escrituras, certificados, documentos notariales y un testamento actualizado hacía apenas unos meses. Todo, perfectamente legal, perfectamente en orden. Javier estiró la mano, con descaro, pero yo la cerré de golpe antes de que pudiera tocar nada. No. Esto no es para ti. Esto es para que sepas que tus planes de adueñarte de lo que no es tuyo se acaban esta noche. Su rostro cambió. La arrogancia comenzó a resquebrajarse. Las venas de su cuello se marcaron mientras apretaba los dientes. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz dura. Significa, respondí con calma, que ni esta casa, ni las cuentas, ni las tierras que tu suegro y yo trabajamos jamás estarán en tus manos. Todo está protegido, Javier. Todo. Claudia, con lágrimas en los ojos, se llevó una mano a la boca. Mamá, ¿tú hiciste todo esto? Asentí. Sí, hija. Lo hice por ti, por tus hermanos, por mis nietos. Y también, aunque te duela escucharlo, lo hice para que él nunca pudiera destruir lo que levantamos con tanto sacrificio. Javier golpeó la mesa con el puño. Usted no tiene derecho. Yo lo enfrenté con la mirada. Tengo todo el derecho. Y lo que es más, tengo la experiencia y la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. La tensión era insoportable. Mi nieto entró en ese momento al comedor, con los ojos soñolientos. ¿Pasa algo, abuela? Yo le sonreí, acariciándole el cabello. No, cariño. Solo estamos terminando la cena. Lo llevé de vuelta a su habitación, asegurándome de que no escuchara lo que vendría. Cuando regresé, Javier me esperaba de pie, con el rostro desencajado. Esto es una trampa, gruñó. No, respondí. Esto es previsión. Es dignidad. Es justicia. Claudia me miraba entre lágrimas. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? La abracé con ternura. Porque necesitabas verlo con tus propios ojos. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos permanecen. Javier, derrotado, se dejó caer en la silla. Su rostro ya no era el del hombre seguro de sí mismo, sino el de alguien que se da cuenta de que ha perdido la partida. Yo lo observé en silencio, dejando que el peso de la realidad lo aplastara. ¿Sabes cuál es la lección de esta noche, Javier?, le dije al fin. Que nunca subestimes a una mujer mayor. Porque mientras tú hablabas de futuro, yo ya tenía el presente asegurado. Claudia lo miraba ahora con otros ojos. El brillo de admiración que alguna vez tuvo hacia él había desaparecido. Lo que quedaba era decepción, cansancio, y una nueva certeza, que aquel hombre no era el dueño de nada. La mesa quedó en silencio, iluminada por las velas que comenzaban a consumirse. Y yo, con el corazón firme,
Supe que había llegado el momento de cerrar mi jugada maestra. Esta es la última vez que me humillas en mi casa, Javier. Mi voz sonó clara, firme, definitiva. La próxima vez que te sientes a esta mesa será con respeto, o no será en absoluto. La sala estaba en penumbras. Las velas sobre la mesa ardían en silencio, y sus llamas parecían bailar al ritmo de nuestras respiraciones agitadas. Javier se mantenía sentado, con los puños cerrados, los ojos fijos en la carpeta que yo había colocado frente a él. Su rostro, que antes irradiaba soberbia, estaba ahora desencajado, como el de un hombre al que de pronto se le derrumba el mundo. Claudia permanecía de pie, con lágrimas en los ojos. Yo la observaba, reconociendo en su expresión el mismo conflicto que tantas veces vi en mi propio reflejo, el de amar y sufrir al mismo tiempo, el de sostener una ilusión que duele más de lo que consuela. Javier fue el primero en romper el silencio. Esto es un montaje, dijo con voz ronca. No puede ser verdad. Lo es, respondí sin titubear. Esos documentos están registrados y certificados. Nada de lo que has soñado controlar te pertenece. Ni la casa, ni las tierras, ni las cuentas. Todo está protegido para Claudia, para mis nietos, y para mí mientras viva. Él golpeó la mesa con el puño. Las copas tintinearon, y el vino derramado se extendió como una mancha roja sobre el mantel blanco. Usted siempre metiéndose en todo. Rugió. No soporta que yo sea quien dirija la familia. Me incliné hacia él con calma, con la mirada fija y la voz baja pero cortante. Las familias no se dirigen, Javier. Se cuidan, se respetan, se sostienen. Y tú no has hecho nada de eso. Claudia dio un paso hacia mí. Mamá, dijo en un susurro. No sabía nada de esto. No tenías por qué saberlo, hija. Le acaricié el rostro con ternura. Mi deber era protegerte. Ahora lo entiendes. Ella asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Sus ojos se giraron hacia Javier, y por primera vez en mucho tiempo lo miró sin temor, sin la venda del amor ciego. ¿Y tú? Le preguntó con voz quebrada. ¿Qué tenías planeado? Javier vaciló. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La verdad era evidente. Quería quedarse con todo, desplazarme, adueñarse de lo que nunca había construido. Su silencio lo delató más que cualquier frase. Claudia lo entendió al instante. Me has mentido, dijo, con voz firme aunque temblorosa. Me has usado, Javier. Él trató de acercarse a ella, extendiendo la mano. Claudia, no, yo. Pero ella se apartó, retrocediendo un paso. No vuelvas a tocarme, sentenció, con una determinación que me llenó de orgullo. Yo permanecí en silencio, dejando que cada segundo cayera sobre Javier como una losa más en su condena. Su respiración se volvió agitada, y la máscara de hombre seguro se resquebrajó por completo. Esto no se quedará así, murmuró al fin, levantándose de golpe. Ustedes creen que ganaron, pero... Ya perdiste, Javier, lo interrumpí, con voz firme. Y lo sabes. Él me miró con odio, sus ojos llenos de un rencor que ya no podía ocultar. Después, sin decir más, tomó su abrigo y salió dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. El silencio que quedó tras su salida fue abrumador. Claudia rompió en llanto y yo la abracé con fuerza, como cuando era niña y venía corriendo a mis brazos después de una caída. Tranquila, hija, le susurré. Ya no tiene poder sobre nosotros. Mi nieto apareció en el umbral, frotándose los ojos. ¿Qué pasó, abuela? ¿Por qué gritaban? Me agaché, lo abracé y le sonreí con dulzura. Nada, cariño. Solo que ahora la casa volverá a estar en paz. Los días siguientes fueron un torbellino. Claudia tomó la decisión de alejarse de Javier. No fue fácil, pero comprendió que seguir a su lado significaba arrastrar a sus hijos y a sí misma por un camino de humillación y dolor. Con cada lágrima derramada, también se liberaba de un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Yo la acompañé en todo momento. La sostuve como madre, pero también como mujer que ya había vivido en carne propia lo que significa sacrificar la dignidad por alguien que no lo merece. La noticia corrió por el pueblo. Algunos se sorprendieron, otros fingieron no saber lo que ya sospechaban. Pero todos coincidieron en lo mismo, que Javier había subestimado la fuerza de una mujer mayor que, lejos de ser débil, había demostrado tener más coraje y astucia que él. Y en el fondo, yo sentí que esa era mi verdadera victoria, no solo proteger lo mío, sino también enseñarle a mi hija que nunca, nunca debe permitir que alguien la pisotee. Hoy,
mientras cuento esta historia, miro la mesa del comedor con las marcas de aquella noche. El mantel blanco con la mancha de vino ya se lavó, pero en mi memoria sigue como un recordatorio de lo que ocurrió. Cada plato, cada silla, me habla de la batalla silenciosa que se libró entre esas paredes. Y aunque muchos pensarían que una mujer de 70 años ya no tiene fuerzas para pelear, yo les aseguro que la experiencia es un arma más poderosa que cualquier músculo joven. Porque la paciencia, la previsión y la dignidad son virtudes que se afilan con el tiempo. Claudia se sienta a veces conmigo en el jardín y me toma de la mano. Gracias, mamá, me dice. No sé qué habría hecho sin ti. Yo sonrío y le respondo siempre lo mismo. No me des las gracias a mí, hija. Da gracias a la vida por enseñarte a abrir los ojos a tiempo. Mi nieto corretea por la casa, su risa llenando los rincones que antes estaban cargados de tensión. Y yo sé que, aunque la batalla fue dura, la paz que hemos recuperado vale cada segundo. A veces recuerdo las palabras de Javier en aquella cena. Esta es la última vez que comemos juntos. Y sonrío con calma. Porque tenía razón. Esa fue la última vez. Pero no porque él lo decidiera, sino porque yo ya había escrito el final de esa historia mucho antes de que él lo supiera.